¿Qué es la masterización? La palabra masterización es un término que proviene de master, en inglés, que hace referencia al producto final de una grabación sonora, que servirá como original y de la cual se van a obtener las copias. Es el proceso final en donde el audio definitivo de la obra pasa por un procesamiento específico que aumenta la intensidad y lleva el volumen a los estándares musicales, para poder competir en el mercado a niveles profesionales. Vamos a escuchar rápidamente la diferencia auditiva que existe entre un audio con y sin mastering. Como se puede escuchar en la comparativa, existe una gran diferencia entre las pistas masterizadas y las que no. A lo largo de todos los capítulos presentes en esta rama de conocimientos, pretendemos brindarte toda la información y herramientas necesarias para que puedas conseguir un sonido profesional, el cual pueda competir en el mercado. ¿Cuál es la diferencia entre mezclar y masterizar? La mezcla es el proceso en donde se combinan todos los instrumentos, sonidos y efectos en un solo proyecto. De aquí se exporta un archivo final único, el premaster, que cuenta con ciertas características y es enviado al proceso de mastering. En la fase de masterización se aplica cierto procesamiento que eleva la intensidad de la señal, se controla la dinámica, se trabaja el equilibrio de frecuencias y se logra un sonido acorde a los estándares de la industria. La mezcla es el proceso previo al mastering. Sin embargo, si tenés conocimientos de procesamiento de audio para trabajar la mezcla, la base de las herramientas que aquí aplicaremos ya las conoces, porque son exactamente los mismos procesos. Vamos a utilizar compresores, ecualizadores, reverbs, cualquier herramienta que en la práctica también se pueda aplicar en mezcla. Si no conoces las bases técnicas de estas herramientas, te invito a que veas nuestro curso de mezcla y procesamiento de audio. Allí se detallan las explicaciones base que luego servirán para que veas este curso de mastering. No empieces con este material sin tener conocimientos de mezcla. Probablemente no apliques la información aquí dispuesta de la forma más óptima. ¿Qué se espera de un buen mastering? Existen varios objetivos generales que suelen tenerse en cuenta a la hora de masterizar. Vamos a mencionar uno a uno para que entiendas plenamente qué es lo que se espera de un mastering profesional y funcional. Primero, el volumen de la obra se va a elevar a estándares de la industria. En esta misma instancia, y si realizamos un buen mastering, podemos ganar pegada y energía en la parte rítmica o podemos traer al frente y dar más presencia al grupo frecuencial que deseemos. Simplemente vamos a ganar fuerza en la obra en general, e incluso ganar fuerza en la zona específica que busquemos. Segundo, otro objetivo del mastering es equilibrar el espectro tonal. El espectro refiere al amplio espectro de frecuencias que el ser humano puede percibir. Escuchamos desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, teniendo mayor sensibilidad en las frecuencias que se encuentran entre 2 kHz y 5 kHz, por ser zona en donde se encuentra la tangibilidad de la voz humana. Este proceso servirá para que la mezcla tenga un balance adecuado entre graves, medios y agudos. En esta instancia se busca un equilibrio general entre todas las obras que se presenten en el mismo lanzamiento. Por ejemplo, si tenemos un EP con 3 obras, aquí la idea radica en que el equilibrio y brillo de las 3 sea similar, que se note una homogeneidad en el sonido del artista y el lanzamiento a nivel general.
3. Solucionar errores que vienen desde la mezcla. Si masterizás música de otras personas, es muy probable que existan problemas que estaban en la mezcla que vas a tener que solucionar en el mastering. Siempre la idea es llegar al mastering con una buena mezcla. Sin embargo, en la práctica puede suceder que este proceso previo puede tener ciertos problemas técnicos. Si existen grandes errores, sería mejor volver sobre la mezcla e intentar resolver todo en esta instancia. De esta forma, el mastering podrá aprovecharse para resaltar lo más lindo de la composición. 4. Procesar el audio final para que suene con la mejor calidad en la mayor cantidad de sistemas posibles. Seguramente te ha pasado de escuchar una mezcla en monitores y que suene bien, pero pasar a escucharlo en un auto o en un sistema casero de audio y que suene bastante diferente. Existen muchas razones por las cuales esto puede suceder. Puede que tus monitores no sean tan planos o puede que la acústica de tu habitación de trabajo no sea óptima. El mastering busca unificar lo mejor del sonido del track en un archivo y que suene con la mejor calidad posible en la mayor cantidad de sistemas posibles. 5. Podemos utilizar la instancia de mastering para aplicar procesadores específicos para generar una estética sonora. Aplicar ciertos moduladores sobre el sonido global nos puede llevar a conseguir un sonido vintage, más sucio, de vinilo o como si fuese pasado por una cinta analógica. Existen una amplia variedad de plugins referentes a esto. Dependiendo del género a trabajar, deberás buscar las herramientas específicas correspondientes a tu sonido. Por último, simplemente en el mastering se pulen detalles del archivo final que sale de la mezcla. Generalmente se hacen ajustes de dinámica, balance e imagen para perfeccionar la pista. Al mismo tiempo se prepara esta para su publicación o transmisión por diferentes medios: CD, MP3, difusión de radio, plataformas de streaming, etc. ¿Qué pasaría si no existiera el mastering? Si las pistas de audio no tuvieran mastering, la energía general de las obras sería mucho más baja a comparación de la actualidad. Por otro lado, si tenemos varias canciones en un mismo lanzamiento, es muy probable que no se escuche todo con el mismo brillo y timbre. Se perderá la coherencia sonora. Esto trae como consecuencia una pérdida de la estética general del artista. En definitiva, es un proceso crucial en todo lanzamiento de cualquier artista musical para conseguir un sonido competente.